Padre. Nuevamente, Shabbat Shalom a todos. Como dije yo, esta es una enseñanza que considero que ahorita es el tiempo específico para poder, nosotros que ya tenemos un poquito más, va a ser como un refuerzo a lo que estamos aprendiendo, y para los que están escuchando, que son nuevos en esto, va a ser algo que siempre están escuchando, Torah. Pues hoy hacemos la pregunta, ¿qué es Torah? La palabra. Precisamente sí, ¿verdad? Torah es palabra, pero Torah es también es una instrucción. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Torah, estamos hablando de las instrucciones de quién, porque hay diferentes. Estamos hablando intentemos conectar esto con lo que Pablo establece. Dice Pablo que Torah es ley, Torah es instrucción, Torah es palabra, pero está la palabra de Jehová nuestro Dios, o sea, la instrucción de Jehová nuestro Dios. Pero cuando la misma palabra es desobedecida, se convierte en instrucción de muerte. ¿En instrucción de quién? De Hasatán. Entonces es importante que entendamos qué es Torah, qué significa Torah. Entonces lo físico, lo verbal, lo fácil es instrucción, es la palabra. Pero dentro de la Torah hay 4 cosas, o hay 4 puntos dentro de la Torah que son necesarios para poder entender Torah. Primero de ellos es Peshat. Estas son palabras hebreas. Peshat significa literal o lo simple. La Biblia, todos hemos leído la palabra. La Biblia se puede entender literalmente, pero hay varias formas de entender también la palabra, ¿cierto? O sea, en otras palabras, dentro del mismo mensaje hay varios niveles de aprendizaje y de entendimiento dentro del mismo. Todos conocemos el Peshat, literal. El mensaje literal o el mensaje simple. Existió un hombre llamado Abraham, existió un hombre llamado Isaac, existió un hombre llamado Jacob, existió un hombre llamado Adán. Pero nosotros podemos mirar que Pablo dice, vino el primer Adán y trajo muerte, pero el segundo Adán vino y trae vida. Si nosotros miramos eso, ya hay un mensaje detrás de eso, que ya no es un mensaje Peshat, ya no es un mensaje literal, ¿o sí? ¿Estamos perdidos? Es algo literal. No, ya no sería algo literal. Ya no sería algo literal. El primer Adán vino, ya el segundo Adán que vino, ya no estamos hablando pero viene en representación o en simbología de el mismo Adán, el primer Adán. Entonces, si nosotros queremos llegar a la profundidad de lo que es Torah, de lo que es la palabra, tenemos que comprender sus 4 fases, el cual, de todas las fases, esta última va a ser la más importante. Entonces, Peshat sería la forma simple, literal. De ahí tenemos la forma Remes. Remes es pista. Alusión. Cuando buscamos dar una idea con lo que decimos, voy a poner un ejemplo. Tenemos Juan 14:15. ¿Qué dice Juan 14:15? Si me amas, dice, guarda mis mandamientos.
Yeshua no tuvo que decirle a todo el pueblo que lo escuchó o al público que lo estaba escuchando en ese momento que se fueran a Éxodo 26. No necesito hacer eso. Con el hecho de decir, si me amas, guarda mis mandamientos, es una alusión en el primer lugar donde se dijo, si me amas, guarda mis mandamientos, que es Éxodo 26. Entonces, miramos Éxodo 26, dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, remes es otra forma de entender Torah. ¿Ok? Y ahí tenemos la forma de Rash. De Rash es como sacar, como cuando uno va a un pozo de agua y uno saca agua del pozo, entonces es el significado literal sería to draw out, sacar conclusión, sacar de exprimir, de sacar el contexto de algo. ¿Me entendés? Entonces dice to draw out en parábolas, o sea, esto lo puede hacer en parábolas. Se puede hacer explícitamente, ¿verdad? Cuando nosotros miramos detrás de cada parábola hay un mensaje. Eso es The Rush. Pero no es un mensaje sencillo. Todo el mundo dice la parábola, vaya, vamos a poner este ejemplo. ¿Cuántos de aquí conocen la parábola del sembrador? Todos hemos escuchado y hemos leído la palabra del sembrador. Entonces le pregunto a una persona, bueno, ¿cuál es el significado? Entonces viene y me lee el significado que lee dentro del libro de Mateo y en Lucas, en donde está la parábola del sembrador. Pero ese no es el verdadero, ese no es el único significado de esa parábola. Es más, si miramos la parábola dice, ¿verdad?, que había cierto sembrador que llevó semilla y tiró cierta de ella, dice, en el camino, otra cayó en las piedras, otra cayó en los espinos y la última cayó en tierra. Ok, para empezar, cuando una persona dice, no, pues sí, es una palabra. Ahora, ¿qué palabra? Vamos a la parábola esta para poder. Ok, entonces dice, ¿Qué libro? estamos en el libro de Mateo. Mateo 13, del versículo 13 en adelante. Pero el versículo 1 dice, aquel día salió Jesús de la casa, salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. O sea, básicamente miremos el preámbulo aquí, ¿verdad? ¿Quién es esta gente? Los gentiles. Los gentiles no vendrían a Yeshua El mundo. si ellos, para empezar, Bueno, los gentiles judíos, no, que no sabían de la Torah. no están esperando ni siquiera tienen idea de que tiene que existir un Mesías, que aquí estamos hablando de una enseñanza, aquí no estamos hablando del hecho de milagros. La mayoría de gente siguió a Yeshua, ¿por qué?
Miren, cuando nosotros venimos y analizamos todos los mensajes y analizamos las situaciones a profundidad, empezamos a mirar cosas que nunca son tomadas en cuenta. Voy a poner este ejemplo, primera situación. Si a Yeshua lo siguió una multitud de personas que eran incontables, ¿qué pasó el día que él ascendió? Y de todos los que estaban ahí, habían 500 y solo quedaron ¿cuántos? 120. O sea, de multitudes, reducirse a un número pequeño. ¿Qué pasó? Porque todos esos son parábolas, todos esos son mensajes. Cuando una persona viene a seguir a Yeshua por milagros, por... Solo va a salir el milagro y se va a ir. se termina. Lo mismo le dice él a los 10 leprosos, si no eran 10, ¿cómo es que solo regresaste tú? 10 leprosos. ¿Cree que es casualidad que eran 10 leprosos? Ok. Todo lo que Yeshua hace, todo lo que él hace, todo está rodeado de Torah. ¿Y qué tiene que ver con la Torah? Y que todo, no hay nada que no esté rodeado de la Torah. Todo. Entonces, en esta parábola del sembrador, él no está hablando a cualquier grupo de personas. Y ahorita van a entender por qué digo yo esto. Porque la mayoría de personas que seguían a Yeshua iban por milagros. Cuando ya no había milagros, o sea, cada quien para su casa. Los que se empezaban a quedar a escuchar el mensaje, cuestionaban a Yeshua. ¿Por qué cuestionaban a Yeshua? No, cuestionar no es, estamos hablando, cuestionar es como cuando... Como cuando cuestionar lo que decía. Cuestionar lo que dice, como quien dice, bueno, ¿y esto qué significa? Querían Que embestir. no necesariamente acusarlo, sino como cuando está averiguando que Le preguntaron, vamos a ver si vamos eran a probándolo, vamos a ver qué es lo que es. eran los fariseos. Entonces dice, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y él les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla singular cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, al cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea que obviamente que esta parábola que le está especificando aquí es una situación. No, más adelante cualquier persona dice, bueno, los discípulos le preguntan ¿qué significó esta palabra? Esta parábola. Yeshua da una respuesta, la que ellos estaban capaces de entender en ese momento. Ahora, cuando nosotros empezamos a mirar esa parábola dentro de la Torah, como aprendemos Torah, ¿qué es la semilla? La Torah. Que la semilla es la Torah. Entonces, ¿qué sucede? Dice, he aquí salió el sembrador a sembrar. ¿Quién es este sembrador que sale a sembrar? Pero en el caso, cualquier persona que va a sembrar lo que es el conocimiento de la Torah, ¿ok? Cualquier persona sale a sembrar. Nosotros estamos sembrando. Ahora dice, una parte cayó, dice, junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Sí saben que todas las veces que estamos hablando de aves, miramos el ejemplo de ¿qué pasó con Elías?
¿Ustedes creen que es casualidad que a Elías fueron cuervos los que le fueron a dar de comer en la cueva? ¿Sí saben el pasaje de Elías? ¿No? Ok, Elías es casi llevado a muerte. Acuérdense que él está diciéndole a Dios: soy el único que queda. Está huyendo. Está huyendo porque lo están matando. Pero donde él está, cuervos llegan y le dan de comer, le traen comida. ¿Por qué aves de rampiña? Aquí estamos hablando que estas aves son aves de rampiña que están llegando a comerse esta semilla. ¿Sabe qué significa aves de rampiña? ¿Ah? No. Rampiñas son aves que no son kosher, no son limpias. No son limpias. Sí, sopilote es rampiña, todas las aves que no son limpias. Hay una esa es otra. Entonces, ¿qué resulta? Eso tiene un mensaje específico. ¿Por qué esas aves tienen que ir a comer? ¿Quiénes son esas aves? Segunda parte viene y dice: otra cayó dentro del pedregal, donde no había mucha tierra. Entonces, cualquiera, estamos hablando de todos nosotros hemos pasado por estos niveles. Todos nosotros hemos pasado por estos niveles. Primero llegó la palabra, rápidamente se fue. Después llegó la palabra de nuevo, se forma, pero cuando empiezan a llegar, Los problemas. que conste que hay dos tipos de problemas que está presentando aquí. Los espinos es uno y los pedregales es otro. Oye bien, el pedregal, dice, es la parte más sencilla, es lo primero que empieza a pasar en la vida de una persona. Empieza a buscar obedecer la palabra y va a llegar dificultades por causa de la palabra. Los espinos ya es un poquito más profundo. Ya no solo se trata de las tribulaciones que vienen a causa de la palabra, sino que ahora también se trata de primero solo es en cuanto a juicios de las personas por causa de la palabra. Ya cuando ya llega a los espinos, ya no estamos hablando de juicio, ahora estamos hablando de persecución a causa de la misma palabra. Entonces dice, el que no tiene la palabra fundada en él, porque no está fundada en él, cuando llegan esas situaciones, se hace a un lado. Todos, yo pasé por eso. Yo he pasado por eso. Y siento que hasta ahorita, gracias a Jehová, estamos entrando en la parte donde realmente la palabra ahora está cayendo en tierra. Acuérdense, todos nosotros somos tierra, ¿eh? ¿Quién es la tierra aquí? El ser humano. Correcto. Y es más, no es casualidad que dice tierra. ¿Por qué razón? Porque ¿de qué somos creados nosotros? Tierra. Del polvo de la tierra. Pero realmente aquí, ¿cuál es la buena tierra? El corazón. Hasta que el corazón de piedra primero es removido, entonces la palabra puede caer en el corazón de carne o en la buena tierra y producir un buen fruto. Esto es un ejemplo de rush. O sea, uno empieza a mirar las cosas a profundidad. Como le digo, es fácil, cualquier uno viene y dice, dice, oíd pues, versículo 18 ahí mismo, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿cuál es la palabra del reino? Bien, nuevamente, él es claro en lo que el mensaje que le está dando. El que no tiene el mensaje claro hoy en día, ¿quién es? El lector. Miren lo que él dice. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Está el versículo 18 del mismo capítulo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende,
viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Cómo sé yo que este es Torah? ¿Y cómo sé yo que yo soy el sembrador? ¿Y cómo sé yo que yo también soy el de la tierra? Shema Israel, Jehová Eloheinu Jehová Echad. Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, nuestro Elohim, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todos tus recursos. Y estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Cuando se sienten en su casa, cuando viajen por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. ¿Qué trabajo nos acaba de dar con eso el Shema? Yo soy el sembrador. Tengo que sembrar esa palabra. Primeramente dice, y le enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Ya bien. ¿Por qué? ¿Cómo sé yo? Por la referencia de el camino. Hay una que es sembrar en el camino. Todos nosotros tenemos esa para sembrar en el camino. Pero hay personas, ¿cuántas veces hay personas que vuelven y le mencionas una palabra y la recibe con gozo? Pero ahí mismo se fue. Y mira lo que dice él. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. O sea, que no solo se trata de oír palabra. ¿Qué hay que hacer también? ¿Y cómo podemos entender la palabra? Solo si hacemos. Por eso por eso es importante entender eso que estamos hablando, porque ya ahorita, si Jehová lo permite, vamos a empezar a estudiar Torah de verdad. Y cuando empecemos a estudiar Torah, tenemos que tener estos conceptos bien engranados en la mente, porque si no entendemos, dice, este es el que le trajo voy a repetir, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿qué es Torah? La palabra del reino, y no la entiende, no, y correctamente, pero ¿qué pasa? Lo que le está enseñando aquí es el ejemplo del que no la entiende. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Por qué? Porque no logró entenderla. Al entenderla, uno la atesora. La va a atesorar más. ¿Ok? Segunda parte dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué pasa? Luego tropieza. Oiga bien, ¿en qué tropieza esa persona? Correcto, pero ¿en qué tropieza? En la misma palabra. Justo por lo que dijo mi papá, por no entenderla. La recibe, que conste, este segundo es el que la recibe con gozo. Hay gente que se pone a alegar con otro y acá gente no sabe. Porque ven lo que dice, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, por causa de la Torah, tropieza. ¿Cuántos de aquí nosotros, yo creo que todos hemos leído la palabra del sembrador, ¿va que sí? Sí. ¿Cuántos la hemos visto así?
No, de la misma forma en que estoy hablando ahorita. No, yo no había. De verdad me ha costado. Pues nosotros la hemos leído y la hemos visto, pero nunca la hemos visto como que esa palabra es la Torah. La hemos visto como que la palabra, o sea, lo que una persona parado aquí arriba, aleluya, esta es la palabra de Dios y aquí está la palabra. O sea, eso es lo que nosotros hemos entendido la palabra, pero nunca hemos entendido que está hablando, Yeshua no está hablando de otra cosa, de nada más y nada menos que, miren, esto es Torah. O sea que Yeshua está diciendo el que no atesora, primero el que escuche esta palabra, pero no la entiende, de ahí viene el que la escucha y la recibe con gozo, pero como no tiene raíz. ¿Qué significa que no tiene raíz? No ha profundizado en ella en cuanto a lo que significa, en cuanto al conocimiento de ella misma. Cuando viene tribulación por causa de la misma palabra, yo les voy a poner un ejemplo que es tribulación acerca de la misma palabra. ¿Qué pasa cuando usted va a un restaurante o se para en algún lugar? Este es un ejemplo, bueno, un ejemplo tan sencillo como este. Cuando usted está en medio de las personas y le preguntan, ¿y usted por qué no va a trabajar mañana? No, porque yo guardo Shabbat. Shabbat, cualquier día. Y la persona es nueva, ya empieza a titubear y no sabe qué contestar y viene y se le agrupan, digamos, 2, 3 o 4 y empieza así, no, hermano, te lo están quemando, usted está ahí. ¿Qué crees que va a empezar? Ya esa es persecución por causa de qué? De la misma palabra, y ahora esa misma palabra va a hacer que esa persona tropiece, porque no tiene raíz. Toma, esta es la palabra del sembrador, esta es la parábola del sembrador. Aquí no estamos hablando de otra cosa más que de Torah mismo. Eso es lo que Yeshua está diciendo. Ahora viene la tercera parte. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, ahora ya estamos hablando que ahora viene un problema diferente. Ya el problema de esta persona ya no es no entender la palabra, ya el problema de esta persona ya no es que, o sea, esta persona, el tercero, ya logró pasar el primer obstáculo, la primera prueba. Ya logró pasar la segunda prueba. Ahora viene la tercera prueba. Y la tercera prueba dice, es el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Nosotros escuchábamos bastante eso, pero no la hacíamos. Oiga bien, la Torah se puede volver infructuosa. ¿Por qué específicamente? Oiga bien, este es un golpe duro, ¿Qué significa la palabra fructuosa? sin fruto. Infructuosa quiere decir una. O sea, que es un árbol que, o sea, acordate, ya es una semilla, y ahora aquí ya estamos hablando de que ya pasó el primer estado de la semilla, es germinar. Si logra pasar el estado de germinar, viene el segundo estado, que es que brote. Después de que logra brotar, ahora viene el tercer estado, ahora ya es un árbol. Pero ¿qué tiene que ser? Producir fruto. ¿Por qué razón en esta parte de producir fruto ahora él empieza a incluir riquezas? Miren, dentro de la misma Torah, las riquezas son prometidas. Deuteronomio 28. Pero dentro de Deuteronomio 28 está una cláusula importante que comienza con: si amas a Jehová tu Elohim con todo tu corazón y obedeces estas palabras que yo te voy a dar, dice, cuando salgas de tu casa vas a ser bendecido, cuando entres, cuando te acuestes, o sea, son bendecidos. Pero ¿qué es lo que todo el mundo escucha? No escuchan Cuando ames a Jehová tu Elohim, o sea, esa Esa parte no es audible. Lo que es audible es las bendiciones que vienen con la Torah. Ellos lo aman.
no hacen. Entonces Yeshua está diciendo esto. Si yo sigo la Torah con el propósito de riquezas, nunca voy a producir fruto. Yo me he ahogado dentro de la misma Torah. La Torah misma me ahogó. Pero no porque la Torah me quiera ahogar. No, porque vos te estás ahogando solo. Porque vos yo me estoy estás fijando en el fruto en el de ella, fruto. no en la raíz del fruto. No de dónde va a venir el fruto. Entonces yo me convierto infructuoso. Que no está dando. ¿Cuántas personas? Oye, nosotros, Sí, porque- acuérdense, dentro del evangelio, dentro de lo que el mundo le llama el evangelio, porque ese no es evangelio, el evangelio es compartir Torah. Dentro de lo que el mundo llama evangelio, hay un movimiento ahorita que se llama el movimiento de las riquezas, de siembra y coseche. Hasta tenemos nombres, ministerios grandes como la cosecha. El coste del ministerio de la cosecha no es un cualquier ministerio. Ebenecer. Y mire, yo con toda persona que yo he hablado que son del ministerio de la cosecha, su mentalidad siempre es dinero. De todo. No. O sea, Su mentalidad siempre es dinero, hermana, no de todo. De todas las iglesias. No, pero sí, pero quiero que entienda que todas las iglesias tienen el mismo sentimiento, hermanita, pero ahí, o sea, en el caso de la cosecha, ese es el enfoque principal, como lo de Cash Luna, como lo de Maldonado. Son ministerios que, son ministerios fundamentados solamente en el concepto de bendición, prosperidad. Ese es el mentado evangelio de prosperidad. ¿Qué es lo que llaman? Dice, no, es que, porque, le voy a decir, fundamentalmente ellos tienen razón. Porque la Torah promete prosperidad. Pero con la cláusula específica dice, si amas a Jehová tu Elohim, ¿qué es lo que, mira lo que causa que esa persona sea infructífera? Mira lo que causa que esa persona sea infructífera. Dice, el que fue sembrado entre espinos, dice, este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. O sea, ahogan la palabra, dice, y se hacen infructíferos. ¿Qué pasa? La palabra, que es sabiduría, que va a traer, como resultado, trae riquezas. Pero si el enfoque se convierte, las riquezas te engañan, te ahogan. La palabra que tiene en el corazón. Entonces, Oh, Sí, porque solo estás enfocado ya lo en... entendí. ya me está entendiendo, oiga bien, la Torah produce riquezas, pero el enfoque no son las riquezas. Pero Yeshua está hablando claro. Mire lo que hace, por eso cuando nosotros leemos entre las líneas, miramos el mensaje. Yeshua no está condenando al hombre rico, para que entendamos, ni está diciendo no sean ricos. Él está diciendo que si uno cae en el engaño de las riquezas, entonces la palabra se vuelve infructífera. Es más, el engaño de la riqueza causa que la palabra se vuelva infructífera, porque ahora ya el enfoque no es la Torah, sino que ahora el enfoque es ¿Qué puede conseguir con la riqueza. Y Jehová está enseñando que los millonarios habían antes de ahora. Los más millonarios eran los Salomón, los millonarios del mundo. Y vamos a ir a Deuteronomios 30. Y Jehová, por una razón, establece esto. Sí, le quiere, hermano. ¿Qué pasa?
Deuteronomios 33. Deuteronomios 33, léeme el versículo 4, por favor. La Torah que Moshe nos ordenó como herencia de las asambleas de Jacob. Oiga bien, la Torah, Deuteronomios 33, versículo 4. La Torah que Moisés nos ordenó como herencia de las congregaciones de los hijos de Jacob. ¿Cuántas veces nosotros miramos la Torah como una herencia? Es una herencia. Eso es lo que Yeshua está diciendo. Nunca. Si nosotros miramos la Torah como la herencia, las riquezas son parte de ella, porque la Torah es riqueza. Pero si el enfoque se convierte en las riquezas, perdemos la herencia. Pueden hacer lo malo que estén haciendo los israelitas, pero eso, ellos. Porque tienen la Torah como una herencia. Tienen la Torah como una herencia. Mire, yo no sé cuánto has visto qué tan celoso es un judío de la Torah. No la quieren ni vender. Oiga bien. Los rollos no lo venden. Ahora, que conste que esa es la Torah física, pero ¿dónde está la verdadera Torah? Entonces dice, cuando Moisés nos ordenó una ley, dice, como heredad a la congregación de Jacob. Sí, sabe que nosotros trabajamos duro. ¿Para qué trabaja duro un hombre? Para darle herencia a sus hijos. Para dejarle una herencia a sus hijos. ¿Qué mayor herencia nos ha dejado Jehová que nos ha dado su Torah, su palabra? Pero si nosotros no miramos la palabra como una herencia, como el manjar, pero si queremos, busca primero el reino de Dios y justicia y todas las cosas serán añadidas. Pero O nada, sea, ¿me escuchó lo que acabo de decir? Busca el reino de Dios y su justicia porque todas las cosas serán añadidas. O sea, lo importante ahí es, todas las cosas son añadidas. No, busca el reino de Dios y su justicia. Ese versículo en sí me está diciendo algo. ¿Cuál es el reino de Dios y cuál es su justicia? su palabra. Su Torah. Busca su Torah y todo lo demás será añadido. Pero eso no es el concepto de las personas. Por eso yo hice la pregunta, ¿qué es Torah? Porque eso es algo importante. Si nosotros comprendemos qué es Torah y entendemos qué significa Torah, comprendemos qué herencia es la Torah. También se puede decir, Torah es el tesoro que Jehová los ha dado. Es el tesoro más grande. Es más, cuando nos sacó de Egipto y llegamos al monte Sinaí, oiga bien, Jehová dijo, ok, yo los voy a hacer a ustedes mi reino, ahora les voy a dar mi tesoro. Acuérdense, ¿qué es lo que hace un reino? El tesoro. Cuidado. Imagínense un reino sin tesoro, ¿qué es? Absolutamente nada. ¿Por qué Inglaterra vale lo que vale? Por todos los tesoros que tiene, sea que se los haya robado o no, son los tesoros que tiene. ¿Por qué vale Estados Unidos? Por los tesoros que tiene. Todos reinos establecen los tesoros que tiene. Y Jehová le dijo al pueblo, yo les voy a dar mi mayor tesoro. ¿Qué es su mayor tesoro? Su Torah. Nos ha dado lo máximo. Pero si nosotros no la miramos así, nosotros, ¿saben qué es lo que miramos? ¿Qué es lo que valoramos como tesoro? La religión. Ser religioso. Lo rico es ser religioso. Ya sea que sea domingo, no importa, la cosa es cómo nos cambiamos a ser religiosos. Si vamos a guardar Torah, ya hay que hacerlo de religiosamente. No. Jehová no llama a nadie a ser religioso. Es más, Santiago es claro en cuanto a eso. ¿Quieres ser religioso? Ama a tu prójimo. Dale comida al huérfano. Trata a la viuda. ¿Dice eso Santiago, sí o no? Esa es la verdadera religión. Pero nosotros, yo soy de acá, de la cosecha, el otro levanta la bandera acá, Ebenezer, el otro levanta la bandera por acá, cada quien levanta su banderita, y ustedes, ¿y usted, y cuál es su cobertura, hermano?
¿Cuál es su bandera? Mira, todo eso. Todo eso es mentira, todo eso es mentira, porque Jehová... Uno le hace mejor y el otro mejor y ninguno está bien. Y en medio no, pero es que Él viene por su iglesia. Nosotros somos esa iglesia, hermanos. No, mientras no esté dentro de lo que Él acaba de establecer, no es su iglesia. Su iglesia es el que camina por lo que es esto. Ahora, cuando empecemos, porque vamos a empezar a estudiar lo que es Torah, vamos a empezar a ver lo que son realmente los mandamientos de Jehová. Y vamos a empezar a entender que lo que la iglesia ha enseñado por siglos no son los mandamientos de Dios. Ellos enseñan sus mandamientos, como Yeshua les dice. Ustedes enseñan como mandamientos de hombres sus doctrinas y han apartaron lo que es. Mira lo que le dice Yeshua como dice en su caramelo. Hipócritas, este es Marcos 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, dejando la Torah, se aferran a los, oiga bien, porque dejando el mandamiento de Elohim, el mandamiento de Jehová, su Torah, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también: bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra propia tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que un hombre haga al padre o a la madre, que diga al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Elohim, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra, la misma semilla que estamos hablando, la Torah. Invalidando la Torah de Elohim con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ese era Marcos 7, el versículo 6 en adelante, hasta el versículo 13. Si nosotros entendemos del fondo del corazón qué es Torah, vamos a empezar a entender las cosas, aún el Evangelio, lo que leemos dentro de las cartas, vamos a mirarlo de una forma completamente diferente, porque no es, ya basta, ya Jehová ya dijo, ya basta, ya no pueden seguir engañando más a mi pueblo. Pero Yeshua es claro: el que tenga oídos para oír, oiga. Porque este mensaje no es para cualquiera, es para el que tenga oídos para oír. Dice el último, dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. O sea, oye y aplica, oye y entiende la Torah, y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. O sea, va a producir, ya sea mucho o poco, pero tiene que producir. Y aquí viene la parte que podría decirse más importante de entender Torah. Peshat, la forma literal. Remes, una pista, una alusión de lo que se está hablando, como en Juan 14:15. Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿A qué lo refiere a la persona? De regreso a la Torah. De Rash, en parábolas, tenemos que sacar, o sea, hay que trabajar la parábola, hay que trabajarla, no solo es que, ya estuvo, hay que trabajarla. Miren que solo estaba leyendo lo que Yeshua dio, pero mientras uno no tiene eso de Torah, yo puedo leer eso, y muchas personas leen eso y no entienden lo que Yeshua está diciendo. ¿Por qué no entienden? Porque dejaron el centro, el propósito con el que Yeshua está hablando. El propósito de lo que Yeshua está hablando es esto, porque esta es la semilla. La Torah es la semilla. Pero ese no es el centro de la plática cuando una congregación habla de la parábola del sembrador. Ese no es el centro de la plática.
Entonces dice la última, Sod. Esa es el área espiritual de la Torah. Esa es a lo que Pablo dice, porque la ley es espiritual. Léeme por favor Romanos 7:14. O préstame, lo encuentro rápido. Que lo va a leer como está escrito originalmente en el tema. Romanos 7:14. Este libro de Romanos que estamos estudiando ahorita, Romanos 7:14. Y mira lo que dice claramente, dice, pues sabemos que la Torah es espiritual. La Torah es del Ruach. Pero en lo que a mí se refiere, estoy ligado a mi vieja naturaleza, vendido a la esclavitud del pecado. ¿Qué resulta? Pero la Torah es espiritual. Por eso a Yeshua no se le puede entender si uno no tiene el espíritu. ¿Qué es el espíritu? La Torah, el espíritu de la Torah. Querer entender, aceptar las palabras de nuestro Elohim, aceptar que Yeshua es Elohim, que Él es Jehová, que Él es quien dio la Torah, que Él es quien conoce la Torah, que Él es quien nos da su Torah para que nosotros caminemos conforme a lo que Él establece como verdad, no lo que el hombre establezca como verdad. Hoy en día la persona no entiende, yo le digo la verdad, entre medio de la religión, el hombre no sabe si está obedeciendo a Dios o si está obedeciendo al hombre. Porque de ahí arriba se le está diciendo que él tiene la obediencia, que tiene que obedecerlo porque está obedeciendo a Dios. Porque el que se para ahí arriba en un púlpito dice que él tiene la autoridad de Dios en la tierra. ¿Cierto o mentira? Él es un hombre puesto por Dios, entonces lo que él dice, el resto del pueblo tiene que hacer. Si Jehová lo permite, mañana en la mañana, si Jehová lo permite, mañana vamos a comenzar a leer el libro de Génesis. Vamos a empezar a leer la Torah. Vamos a tratar del punto de vista como Torah, como parashá, como porciones. No leer simple y sencillamente por leer, sino empezar a entender y aplicar estas situaciones. Digamos, en el libro de Génesis, está lleno de esto. El jardín del Edén, la creación, eso está lleno de todo esto. Y ahora vamos a entender qué es lo que él dice ahí. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender la Torah en su nivel espiritual, nosotros vamos a mirar lo profundo. El Sod enseña el corazón de la Torah, o en otras palabras, el verdadero propósito del mensaje. El corazón de la Torah o el propósito del mensaje. Cuando Yeshua dice, porque fue dicho, ¿sí sabe? En la enseñanza del Sermón del Monte, Yeshua nunca dijo escrito está. ¿Por qué razón nunca dijo escrito está? Porque siempre dijo fue dicho. Ustedes escucharon que fue dicho. Sí, pero no. Lo que Yeshua está diciendo es, si fue lo que decía Moisés, lo hubiera dicho escrito está. Pero él nunca dijo escrito está. Él dijo, a ustedes escucharon decir esto. Pero yo les digo esto. ¿De qué está hablando? Yeshua no está hablando, nunca está cuestionando la Torah. Está cuestionando el entendimiento o la interpretación que se le está dando a ella misma. Entonces dice, ustedes escucharon decir, oigan, dice, ustedes escucharon decir que mate a su enemigo. Ajá, ¿dónde la Torah dice que uno tiene que matar al enemigo? Ahora es que dice, ustedes escucharon decir, ama a tu amigo,
odia a tu enemigo. Bueno, si uno odia al enemigo, justamente en unos versículos anteriores dice, ustedes escucharon decir, no asesinarás. Pero yo les digo, todo aquel que odie a su prójimo ya es culpable de muerte, de homicidio. Ajá, pero si ustedes vienen y más adelante dice, ustedes han escuchado decir, ama a tu amigo, pero odia a tu enemigo, que es lo que está enseñando, que es lo que estaban enseñando. A matar al enemigo, porque el odio produce muerte, homicidio, asesinar. Entonces dice, no hay ninguna parte en la Torah que enseñe eso, al contrario, estábamos leyendo en la Torah que dice, cuando mires el asno de tu enemigo caído debajo de su carga, ve y levántaselo y lleva. Si miras el asno, si miras la vaca o el res o el buey de tu enemigo perdido, tómalo y llévaselo de regreso a su... La Torah nunca enseña de dónde venía entonces el odiar al enemigo. Enseñanzas de hombres. Estaba en la Torah eso de si le hallas el... Claro, si es que el otro día lo leímos. Estamos hablando En los 5 libros, ahí está en la Torah. Entonces, fue lo que le dije, de ahí es donde viene la enseñanza de Pablo. Pablo está enseñando, cuando Pablo dice que pones ascuas de fuego en la cabeza, está hablando de eso, cuando estás haciendo esas cosas. ¿Qué pasa? Viene Yeshua, dice, ustedes escucharon decir, no cometerás adulterio. ¿Por qué no dijo escrito está? Porque él está hablando de la forma en que están instruidos acerca de no cometer adulterio. Entonces viene Yeshua y les dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer con el propósito de desearla en su corazón, ya cometió adulterio en su corazón con ella. O sea, ya es culpable. ¿Qué hizo? Se fue de aquí directamente ¿a dónde? Al espíritu. Al corazón del mensaje. Literalmente dice, no cometerás adulterio. Él toma ese mensaje y lo lleva al ámbito espiritual y que dice, cualquier hombre que mira a una mujer con el propósito de ¿qué? De tenerla en su corazón, ya comete adulterio. Eso es llevar los mensajes del área literal al área espiritual. Cuando él dijo, no cometerás asesinato, pero yo les digo, cualquiera que odia a su prójimo ya es culpable de asesinato, regresa al mismo tema. O sea, ¿en qué momento una persona va a conectar odio con asesinato? Es difícil. Entonces él tiene que hacer el puente, porque el propósito, una persona para que pueda asesinar a alguien primero tiene que odiar a la otra persona, si no, no lo puede asesinar. Entonces se va de un solo a la raíz del problema. Si yo a una mujer, yo de repente, yo no voy a cometer adulterio con una mujer así nomás. ¿Qué es lo primero que tiene que pasar en mi mente? Tengo que empezar a anhelarla para yo poder buscar y tenerla. Entonces está tratando directamente con el problema de raíz. Esa es la Torah en su forma espiritual. Pero primero tenemos que comprender, lo principal es que primero tenemos que entender la Torah en su ámbito literal para poder después entenderla en su ámbito espiritual. ¿Tiene sentido? Si no la conocemos la Torah primero, pues ¿cómo le vamos a dar el significado espiritual si ni siquiera sabemos qué es lo que dice? Bueno, Shabbat Shalom a todos. Ya vamos a orar.